por uno, los pititas, o sea, que la gente que estuvo apoyando al golpismo se quiere seguir metiendo en el gobierno, y por otro lado, infiltrados lineristas se quieren seguir metiendo en las instituciones. No acabó esto, ¿no? Y evidentemente obstaculizan un montón de trabajos, tareas que hay que hacer todavía. Entonces, siempre digo, ¿no? Sí, como en el caso de Marx, que ningún luchador, que ningún revolucionario piense que porque tiene ideas bien revolucionarias todo el mundo las va a aplaudir. No, los propios le van a poner trancas, ¿no? Piedras en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Así es esto, si hay que continuar así. Bueno, a ver, para ya entrar en tema, alguna pregunta de Benjamin. El caso de Chaplin es el caso de el artista, y también Picasso se podría ver eso, ¿no? Que hace arte para que el público o la gente o el espectador vea la realidad tal cual es, ¿no? Ahora sería al revés. El caso del arte, digamos el cine, ya no es para que la gente vea la realidad tal cual es, sino simplemente es para suplantarla o suprimirla, ¿no? En la página 212, el primer párrafo, al final, esas 3 líneas son cuasi lapidarias, ¿no? Porque por ahí, digamos, en el caso del teatro, la gente veía desde el principio que era un montaje, ¿no? Y por ahí, digamos, en el caso del teatro, la gente veía desde el principio que era un montaje, ¿no? Y podía distinguir muy bien entre la obra de teatro y la realidad, como una representación. En el caso del cine ya no es tan fácil, ¿no? Porque la gente no ve cómo se monta el cine, simplemente ve la película, ¿no? Que el que le dice, lo estoy diciendo a mis palabras, Benjamin dice un montaje de segunda y no de primera, ¿no? Es mucho más complicado. En la cual, por la técnica, pone una visión de la realidad por sobre la realidad. Entonces, fíjense lo que dice, voy a leer, despojada de todo aparato, pone una visión de la realidad por sobre la realidad. Entonces, fíjense lo que dice, voy a leer, despojada de todo aparato, la realidad es, en este caso, artificial. Y en el país de la técnica, la visión de la realidad inmediata se ha convertido en una flor imposible. O sea, fíjense, esto está diciendo la década del 30, digamos 40 ya, vamos a poner. Siempre insisto, ¿no? Hay que hacer una comparación entre el cine de ese entonces y el cine de ahora, ¿no? No solamente en cuanto a sofisticación técnica, digamos, de cómo se produce una película, sino en cuanto a intensidad de difusión. Fíjense, en la década del 70, ¿no? Que digamos empecé a ver bastante cine. En el mejor de los casos, quien tenía dinero podía ver una película al día, ¿no? A la semana, si es que hay dinero. Y en las grandes masas, digamos, una vez al mes, por decir. Ahora, por la televisión podemos estar viendo películas a las 24 horas del día, ¿no? O sea, ya no es necesario ir al cine. Ya no es necesario estar gastando, digamos, el ticket de entrada, ¿no? Y, bueno, ya no solamente por la sofisticación técnica, digamos, de el cine, sino por la intensidad de la difusión. Realmente, ahora se podría decir, ¿no? En el país, en la representación, en este caso el cine.
ya no vemos la salida, ¿no? A esto hay que agregarle, y entonces se podría decir un montaje ya no de primera, segunda, inclusive de tercera y tal vez hasta de cuarta. Esta sobreposición de la visión de la realidad por sobre la realidad, difundida por el cine hoy, ¿no? Es apoyada a diario, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, no solamente por los grandes medios de comunicación, sino ahora por lo que le llaman redes sociales. Pero es impresionante, ¿no? Así como la gente amanece, despierta, el celular, tic, 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 tic. Está desayunando, amanece, despierta, el celular, tic, 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 tic. Está desayunando, está viendo la televisión, ¿no? Está yendo al trabajo, al estudio, está viendo las redes sociales, ¿no? Y está mirando el celular, o sea, no está mirando a la realidad, no está mirando a la gente, ¿no? A la hora de la comida, bueno, si no está encendido el televisor, en las pensiones, restaurantes, bares, todo eso, está encendida la televisión. Llegan a la casa, bueno, ahí no solamente el noticiero, sino también las películas que ahora hay cualquier cantidad, Netflix, Amazon Prime, etcétera. Cualquier cantidad de oferta. Tal es así que ahora sí, fíjense si en la década del 30 está diciendo Benjamin que la visión de la realidad meta se ha convertido en una flor imposible. Ahora sí, que digamos, este proceso es lo que en parte anunciaba Nietzsche, el de la inversión de la realidad. No, la realidad no está en la realidad, está, digamos, en el cine o en la televisión o etcétera, etcétera. Está difícil captar la realidad. Pero a partir de esto también podemos cuestionar esta famosa categoría de Castoriadis del imaginario. Lo que él decía, o su escuela decía al principio, era que el pueblo no tiene acceso directamente a la realidad o se relaciona con la realidad a partir de imaginaciones, ¿no? O sea, de lo que piensa o cree acerca de la realidad. Bueno, ese es en el supuesto caso de que el pueblo produzca imágenes, cosa que es lícito, pero ya no usa los medios de dominación de los grandes núcleos del poder, son visiones de la realidad impuestas que adormecen de tal modo, ahora sí se podría decir, de que los grandes medios de comunicación y hasta el arte cumplen la función de opio, en el sentido de que adormecen de tal modo, fíjense, estaba por casualidad, mi hermano me hizo ver el video de unos muchachos peruanos. Estaban cantando una canción que se llama Flor de Retama. Flor de Retama. Tiene una letra muy, pero muy conmovedora. El tema es que tiene una letra muy, pero muy conmovedora. El tema es que, ¿cómo se llama? Durante el gobierno de Fujimori, creo, al final, durante la guerra del Sendero Luminoso, para que la guerrilla no se siga expandiendo en la zona central de Ayacucho, Valle Central. El ejército manda a una compañía literalmente para exterminar a los jóvenes, porque todo joven es un posible guerrillero, por decir, ¿no? Van a hacer una matanza de puros estudiantes del colegio, la universidad, etc. Entonces, yo no he visto el video, dice de que el pueblo, bueno, recoge sus muertos, todos jovencitos, los tratan como a niños y los entierran en, ¿cómo se llama?
Entonces, yo no he visto el video, dice de que el pueblo, bueno, recoge a sus muertos, todos jovencitos, los tratan como a niños y los entierran en, ¿cómo se llama? En ataúdes blancos. Es una procesión grande que impacta pues, al pueblo eso. Bueno, mi pregunta es, ¿qué hace el artista frente a eso? ¿No? Entonces agarra ese acontecimiento y lo convierte en un testimonio. Así, digamos, como en el caso de Chaplin o el caso de Picasso después de la guerra civil en España, ¿no? El Guernica es un testimonio de eso, es una reacción, ¿sí?, ante el horror de eso. El caso de Goya es una reacción ante el horror de la invasión de Napoleón a España y cómo el pueblo reacciona, ¿no? España y cómo el pueblo reacciona, ¿no? Fíjense, la masacre de Sencata y Sacaba, que ha sido en noviembre del año pasado, más de 30 muertos, ¿no? En Bolivia, qué cantante, qué artista, qué poeta, qué pintor le ha dedicado algo a esas víctimas. Estaron ahí nada. Entonces, uno escucha esta canción, ahí búsquenla, está en el YouTube, se llama Flor de Retama. Y la canción narra el ritmo de Caluyo, una interpretación magistral. No me acuerdo cómo se llama este dúo. Como la sangre del pueblo, en este caso, en la tierra, dice, la sangre del pueblo, cuando lucha, tiene un aroma agradable y se convierte en el aroma de la flor de la retama. En México sería la flor de cempasúchitl, ¿no? Entonces, y el video donde he visto esto, está cantando en la calle. Dice que es de hace 2 meses el video, y se nota porque todo el mundo tiene barbijo, ¿no? Y están cantando, pues ahí en la calle, están recordando sus muertos con la música, que están cantando sus muertos. Y aquí en Bolivia, tanto folclorista que hay, ¿no? Pintores, así que supuestamente son del pueblo y demás. ¿Quién le ha dedicado algo a estas víctimas? Nadie. En parte es el adormecimiento, así que supuestamente son del pueblo y demás. ¿Quién le ha dedicado algo a estas víctimas? Nadie. En parte es el adormecimiento, ¿no? Por eso a mí me molesta este tipo de folclore al estilo Cargas. Últimamente han sacado un video bien profesional, técnicamente muy bien hecho. Se llama Francisquita. Y es para mostrar las piernas y el culito de las muchachas. Eso nomás es, ¿no? Y utilizan el folclore para eso, y la chichería, y la borrachera, ¿no? Como si no hubiese pasado nada en el país. Entonces, y son de los más populares, ¿no? Y el resto es para abajo. ¿No? Y ahí yo pues, dije, digamos, grupos como, qué sé yo, hay un dúo de unos hermanos, no me acuerdo, y son buenos músicos. Con este tirón de orejas se pongan a hacer algo. Pero es lo que produce la estética actual, un literal adormecimiento. La crítica de Marx a la religión institucionalizada hay que hacerla también a la estética moderna. Y aquí, pues, si se dan cuenta, a propósito, nuestro amigo Ramón Grossfogel nos acaba de enviar, bueno, no nos ha llegado todavía, un libro que salió el 2016 de una filósofa italiana que muestra cómo es que Hegel no solamente se inspira en el misticismo de Jacob Boehme, sino cómo lo seculariza.
y le da forma sistemática filosófica. O sea que es lo que hemos estado diciendo desde el 2017. O sea, nosotros lo hemos descubierto por nuestra propia cuenta, ¿no? Cuando yo decía claramente de que la dialéctica de Hegel es la secularización del misticismo cristiano de derecha, ¿no? Entonces, otra vía, por nuestra propia cuenta, estamos descubriendo cosas que el marxismo del siglo XX, no, y hasta ahora, no, sin maestros, que ni siquiera me tiró bola. No voy a decir sus nombres, ¿no? Y ahora, bueno, es así como dice el Maduro, ¿no? Cuando comenta de el medicamento contra el coronavirus. No me acuerdo cómo se llama el medicamento. Él dice, ¿no? Occidente no solamente ha silenciado, digamos, lo que hemos dicho, sino que las críticas que han venido parecen racistas en el sentido de que, y esto lo dice el propio Maduro, en el sentido de que nosotros los venezolanos somos incapaces de producir una medicina, digamos, de estatura científica, ¿no? Y solamente los europeos. Bueno, en el caso nuestro, cuando nosotros hacemos grandes descubrimientos, la reacción en general, no solamente de los europeos, sino de los propios, es que nosotros no estamos a la altura todavía de poder hacer esos descubrimientos, pero los europeos sí. Bueno, entonces ahora yo voy a citar a esta filósofa italiana y a ver si así nos tiran bola, ¿no? Nos hacen caso, nos dan algo de credibilidad, porque si adoptamos las hipótesis, sí, pues no. Yo me fijo mucho en los rostros y veo pues, ahí como, digamos, un poco este tipo está pasado, por decir, ¿no? Y así gente, digamos, de los progresistas más adelantados, por decir, ¿no? Bueno, un comentario más, compañeros, pero de lo que dije de Benjamin. Vamos a tener que cambiar no el título de este ensayo de Benjamin, sino de lo que estamos haciendo nosotros. Porque ya no sería la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, sino que sería en la época de la reproductibilidad cibernética. O piensen ustedes el nombre, yo les doy la idea, o sea, todavía no le podemos poner nombre y apellido, porque es en la era de la computación, ¿no? Entonces, yo, a ver, recuerdo, es la década del fines del 60, principios del 70, cuando aparecieron estas películas de Godzilla, King Kong, ¿no? Aún en ese entonces se notaba Benjamin, ¿no? La década del 30. Y ahora, con la sofisticación cibernética o computacional del cine, estas actuales películas de King Kong, por ejemplo, una que se estrenó hace como 10 años más o menos, está muy bien hecha, ¿no? O si no, Avatar, tan bien hecha, o El Señor de los Anillos, por decir, ¿no? Están tan bien hechas, si digamos que se asemejan mucho a la realidad. Pero ya no solamente la calidad, digamos, de la imagen o de la luz, digamos, proyectada o reflejada ahí, sino la intensidad o capacidad de difusión, ¿no? Pero ya no solamente la calidad, digamos, de la imagen o de la luz, digamos, proyectada o reflejada ahí, sino la intensidad o capacidad de difusión, ¿no? A ver, pongo un ejemplo. Es algo que le pasaba a gente de mi generación. Cuando escuchaba por primera vez, por decir, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd,
en una radiecito de las de a pilas, ¿no? Chiquititas, ¿no? Y cómo se escucha ahora, digamos, en un equipo Sensor Round 7.1. O sea, la diferencia es abismal. O lo que quiero decir es de que con la incorporación sofisticada de la calidad del sonido en el agresor, por decir, hace que le pega y da el golpe por sí, pero el golpe no le llega. O sea, tan bien preparados que le da el golpe en el estómago, pero nunca le llega al estómago, sino que se tiene antes del estómago. Pero el sonido hace de que parezca el golpe de veras y hasta fuerte, ¡pum!, por decir, ¿no? Entonces, es el sonido. Entonces, eso también conlleva o contiene, digamos, un grado de sofisticación de la imagen, como puedo decir, apoyada o reforzada o incrementada o intensificada por la calidad del sonido, ¿no? Es tan sofisticado el sonido que ahora es literalmente seductor. Yo recuerdo la primera vez que escuché un concierto yo recuerdo la primera vez que escuché un concierto en un equipo cuadrafónico, ¿no? Fue justamente en México. Un amigo me invitó a su casa, le habían llegado parlantes JBL, que en ese entonces era de lo último, y dos adelante y dos a los costados, dos atrás, ¿no? Y uno literalmente cerraba los ojos y estaba ahí adentro, dentro del concierto, ¿no? Y escuchaba nítidamente todos los instrumentos. Es una experiencia impresionante, ¿no? Cosa que en la década de los 60, a principios de los 70, a mediados de los 70, a través de la radio era algo completamente lejano. Uno sabía que estaba lejos de la hora musical, por decir, ¿no? Entonces, veamos pensando eso, ¿no? La obra de arte en la época de la reproductibilidad cibernética, computacional. A ver, vayan pensando ustedes que son jóvenes en un título apropiado para que eso sea más acorde o adecuado con esto. Volvamos al texto, al parágrafo 13, ¿no? Una mala noticia les tengo. Con esto de que me dio la afección a los riñones primero, después a la diarrea, me despisté, me olvidé de las fechas de presentación de los programas para el nuevo curso del próximo semestre. Entonces, la fecha era un viernes hasta un domingo más o menos, y yo cuando ya quise enviarlo era jueves de la siguiente semana. O sea, ya no me alcanzó el tiempo, ¿no? Entonces, este semestre, el que sigue, pues no habrá nada. Yo quería meter el programa de Marx. Entonces yo creo que a partir de medio año ya voy a meter el Marx. Entonces van a tener un pequeño programa de Marx. Entonces yo creo que a partir de medio año ya voy a meter el Marx. Entonces van a tener un pequeño receso hasta el verano. Y mientras tanto, bueno, yo creo que voy a terminar la recuperación física y volveremos con más, digamos, con más energía. Este tiempo está tratando de no dejar de trabajar. Ya tenemos 3 manuscritos listos de posibles libros. Vamos a afinarle eso, porque hay que publicar, compañeros. Si uno no publica, está fuera, aunque tenga grandes ideas. Como estamos avanzando en otras ideas, entonces más me voy a dedicar a terminar eso, esos 3 libritos. Los vamos a publicar y ya vamos a retomar con Marx, porque el problema ahorita es el de la racionalidad. Entonces, voy a trabajar la racionalidad presupuesta en la racionalidad a Apple, que es quien ha formalizado su teoría de la racionalidad desde lo más sofisticada, y le vamos a hacer el giro de colonial al giro pragmático, ahora sí. Entonces vamos a producir ya la fundamentación de la racionalidad de la vida. Se va a hacer el trabajo, digamos, de los siguientes 2 o 3 años.
Entonces vamos a llevarnos este pequeño lapsus ahora de unos cuantos meses hasta el verano. Y la siguiente sesión sería nuestra última, ¿no? Entonces, en vez de que sigamos trabajando como ahora, así lento, pausado, para poder cerrar bien, y os sugeriría que ustedes terminen de leer el ensayo ya son pocas páginas, ¿no? Son, a ver, 8 páginas. Y vayan formulando preguntas, y la próxima preguntas vamos directamente a eso, las dialogamos y terminamos, y así cerramos. Bueno, parágrafo 13. El cine no solo se caracteriza por la manera en que el ser humano se presenta, o sea, siempre cuando aparezca el hombre, póngale el ser humano, porque si no va a parecer una lectura machista. El cine no solo se caracteriza por la manera en que el ser humano se presenta ante el aparato, sino, además, por cómo, con ayuda de este caso el aparato, se representa el mundo que lo rodea. O sea, es siempre una representación. Una vez en una película de agentes de la CIA, ¿no? Las películas parecían pura ficción, pero yo no sé, en este caso digamos, de espionaje, de los de la CIA, etcétera. Yo no sé si se han fijado en los créditos. En general, estas películas están basadas en novelas, en libros que han publicado escritores o, digamos, exagentes de la CIA, etcétera, etcétera. O sea, están documentados, pues, ¿no? Memorias, así como de esta exagente de la CIA, que fue condenada por la propia CIA, ¿no? Y llevaron, bueno, ella escribió todas sus memorias, se defendió, todos se la exculparon. Su marido era ex embajador de Estados Unidos en África, creo. Está bien la película, y la película está basada en su biografía, pero también en otros textos, ¿no? Entonces, viendo reportajes a los directores o a los guionistas, especialmente los guionistas, porque el problema no es tener solamente la novela, ¿no? O la historia o la biografía. El problema es el guionista. El guionista es quien realmente hace hablar en la película a los personajes. Entonces, vi una entrevista que le hacían a uno de estos guionistas, que cómo elaboran la historia, ¿no? Entonces, ellos, para poder hacer creíble la cosa, siempre hablan o entrevistan en vivacidad, sí. Entonces, a uno le hacen una pregunta que me dejó impactado con la respuesta. Y le dije, ¿cómo ustedes saben? ¿O cómo ustedes se dan cuenta? ¿O cómo ustedes, cuando están haciendo toda la trama, toda la urdimbre esta del engaño, el sabotaje y demás, ¿no? O sea, digamos, cuando montan por sí golpes de Estado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes no se pierden en esta trama de mentiras, engaños, acusaciones, calumnias, etcétera, etcétera? Entonces dice el agente de la CIA, o sea, no es ex, sino el agente de la CIA, dice. Lo primero que nos enseñan a nosotros, y que lo practicamos, es que antes de sumergirnos en toda esta trama de mentiras, calumnias, engaños, sino dónde está la verdad. Si uno no tiene claro eso, tranquilamente cae en la propia urdimbre de las mentiras que uno va tejiendo, defendiendo, sosteniendo, etcétera, etcétera.
O sea, hay que tener bien claro, por un lado, qué es la verdad, y por otro lado, las mentiras que uno está construyendo, arguyendo, sosteniendo. Lo que tiene que tener, porque si no lo tiene claro, uno mismo va a caer siendo como víctima de sus propias mentiras, ¿no? Entonces, en nuestro caso, uno tiene que tener bien claro lo que es real y lo que no es real, ¿no? Hasta antes de ver, perdón, hasta antes de estudiar cine, ¿no? Por ejemplo, yo veía cómo es que ¿no? Hasta antes de ver, perdón, hasta antes de estudiar cine, ¿no? Por ejemplo, yo veía cómo es que una vez, una escena simple era, ¿no? Cómo es que un minero está entrando a la mina y de pronto estalla la mina, ¿no? Que había que hacerla, bueno, lejos de la boca mina. Digamos, la escena duraba, exagerando, 7, 10 minutos. Más de eso no duraba que la escena. Esa escena nos costó hacer. Y cuando uno pasa o cuando se ve la película, al lector jamás se le ocurre pensar qué ha pasado o qué pasa o qué ha estado sucediendo mientras se estaba filmando esa escena. No se pregunta en absoluto. Entonces, después de haber participado en la elaboración de la sucediendo mientras se estaba filmando esa escena, no se pregunta en absoluto. Entonces, después de haber participado en la elaboración de la película, nunca más he visto una película de modo ingenuo. O sea, cuando estoy viendo una película, inmediatamente me pregunto, ¿no? ¿Cómo la han producido? ¿O qué estaba pasando? ¿Qué no estaba pasando? Se empieza a fijarme en detalles en los cuales el cineasta o el televidente habitual no se fija, pues no se imagina, ¿no? Y en nuestro caso nosotros tenemos que ser bien, pero bien conscientes de eso, ¿no? Para no caer en la trama esa, en la cual, digamos, está contenida, en este caso, en el cine y que está proyectado y en parte es realizado por el aparato, ¿no? Hay una representación del mundo contenida en el aparato o en el proyector, ¿no? De la cual el director de cine puede ser, y hasta el guionista puede ser inconsciente o ingenuo, pero uno no puede ser ingenuo. Si en el caso, digamos, de cierto tipo de películas que se financian o no, ¿no? El guión de una película y hasta el director y los actores pueden ser los mejores y no se las financia. Y no es porque tenga un mal guión o no hay un buen director, etcétera, etcétera, ¿no? Sino porque hay otro tipo de intereses de por medio. Ustedes saben, el tipo que estaba dirigiendo todo el entramado de ¿cómo se llama? Hollywood, el judío que por pederasta lo encarcelaron, y al final creo que o se suicidó o se murió, algo así en la cárcel. El tipo definía durante décadas que se podía filmar o no, ¿no? Y en parte, bueno, a nivel mundial se define, este tipo de gente define qué se difunde o no, así de simple, ¿no? Entonces, hay toda una representación del mundo, o sea, en cualquier tipo de obra de arte. Una ojeada a la psicología del trabajo es un poco lo que dice Marx. En el ente, en el aparecer del ente, está contenido el mundo que le da sentido al ente. ¿Sí? Está contenido ahí. El problema nuestro es saber desentrañar eso. Desentrañar eso. Sigo. Una ojeada a la psicología del trabajo nos ilustrará sobre la capacidad del aparato para hacer
test y examinar. Bueno, ayuda la psicología, pero ya muchas veces hemos dicho que la psicología es de las ciencias más modernas que hay, ¿no? En una entrevista a un compañero argentino, antes de las elecciones, a propósito de si iba a ganar o no el MAS, yo le decía, ¿no? O sea, ya después de haber mostrado que la evidencia empírica, ¿no? De que iba a ganar el MAS, yo le dije, encima de ello, nosotros, no, le decía, no tenemos como los modernos sueños, ¿no? Entonces decía, muchos compañeros se han soñado de que vamos a ganar, ¿no? Y hasta yo me he soñado de que vamos a ganar. O sea, en ese sentido, creemos en nuestros sueños. No son freudianos, o sea, no son individuales, son culturales, son políticos nuestros sueños. Ahora, si yo me atengo a la psicología moderna, pues esta posibilidad de comprensión de el sueño de modo distinto como que desaparece, ¿no? Entonces, aquí Benjamin, digamos, muy entusiasmado con la psicología. Está interesante, pero, digamos, aguas, ¿no? Aguas. Otra ojeada al psicoanálisis nos ilustrará sobre lo mismo bajo otro aspecto. El cine ha enriquecido nuestro mundo perceptivo con métodos que pueden ser ilustrados bien y o para mal. Estados Unidos han utilizado la teoría freudiana y hasta Reich y hasta las reflexiones neomarxistas de la psicología para mal, pues, ¿no? O sea, no, aquí el problema no es que en sí mismo ayuda, puede ayudar, pero puede ser lo contrario, es, digamos, la intencionalidad del para qué siempre. Un lapsus en la conversación pasaba más o menos desapercibido hace 50 años. Te recuerdo lo que nos enseñaban los maestros en el cine, ¿no? La diferencia entre el teatro y el cine, ¿no? En el teatro, nos decía, el artista depende mucho del maquillista, porque el maquillista tiene que engrandecer, o si no, tiene que acentuar con esta, porque el maquillista tiene que engrandecer, o si no, tiene que acentuar con el maquillaje, con la pintura, y por eso se pintaban harto, mucho y feo. Los gestos del personaje para que aparezca autista o alegre, todos tipos de cosas, para que el espectador del último asiento vea o entienda el sentido de los gestos de los actos, etcétera, etcétera. Cosa que cambia radicalmente en el cine, porque con un close-up, con un acercamiento, digamos, de la imagen, ya no solamente al rostro, por decir, puede ir directamente al ojo, directamente a la boca, ¿no? Se pueden ver cosas que en el teatro nunca se veían, pues. No se podría ver. Y hasta en el ámbito de la vida cotidiana tampoco vemos, ya no solamente el lapsus, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de más cosas de las que habitualmente no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero igual, esto también puede ser para bien y o para mal, ¿no? Sigo. Resulta excepcional que de repente abriese perspectivas profundas en esa conversación que parecía discurrir antes sin mayores sobresaltos. Entonces, bueno, ahora voy a poner un ejemplo, más o menos atrevido. Antes, digamos, hasta la década del 60, cuando las parejas hacían el amor, porque antes se hacía el amor, y así conversando con muchos cuates, ¿no? Y hasta con gente adulta. Dice, y hasta con gente adulta. Dice, para hacer el amor se hacían dos cosas. Primero, se apagaba la luz. Y segundo,
dice, pues todo el mundo se cerraba los ojos. O sea, encima de que se apagaba la luz, se cerraba los ojos. O sea, nadie decía, bueno, ¿sabes qué? No quiero que me mires, voy a, entonces cierra los ojos, por favor, y también voy a cerrarlos. No, era instintivo, pues, ¿no? O sea, cuando uno hacía el amor, por decir, literalmente era un acto sensual, ¿no? O sea, se sentía. Bueno, ahora gracias al cine, eso se puede ver con lujo de detalles. Cambia la percepción, pues, ¿no? Y entonces se abre, bueno, a otro tipo de perspectiva. Pero lo mismo pasa en la política, ¿no? Por eso el pasaje de los conceptos, por decir de masa, ¿no? De pueblo en general, ¿no? A colectivos, a clase, ¿no? A movimientos sociales en este caso, a pueblo, en tanto que pueblo, y ¿no? A pueblo con conciencia social, a pueblo con conciencia comunitaria, digamos, todo este desarrollo permite eso. O sea, ahora muchas cosas ya no podemos pasarlas sin mayores sobresaltos. O sea, ahora hay que, ¿no? En lo que todo el mundo pasa de largo. Por eso yo no creo en esta gente que dice que lee libros de corridito y rápido. Yo soy en parte a la jingelámera, a la marca, se detiene en el texto, se detiene en la oración y hasta en la palabra. Se trata de hacer una disquisición en profundidad al respecto. Pero todo ha cambiado desde la publicación de la psicopatología de la vida cotidiana, en parte. Esta ha sido y ha hecho analizables cosas que antes flotaban inadvertidas por el ancho río de lo percibir. Pero también, ¿cómo se llama? El desarrollo del análisis en las ciencias ha permitido eso. Tanto en el mundo de lo visual como en el de lo acústico, el cine ha traído consigo una profundización similar de nuestra percepción. Ahora, el análisis en las ciencias ha permitido eso. Tanto en el mundo de lo visual como en el de lo acústico, el cine ha traído consigo una profundización similar de nuestra percepción. Ahora, en parte esto es cierto porque, bueno, por un lado está la profundización de la percepción. Pero por otro lado, el adormecimiento de la percepción. Por las imágenes sugestivas, por un lado. Por otro lado, por la sensualidad contenida en las imágenes. Y así sucesivamente. O sea, en este caso, Benjamin era bien optimista, ¿no? O sea, le estaba viendo a todo esto, digamos, el momento positivo. Ahora estamos viendo el momento negativo de todo esto. Es el adormecimiento ¿no? Digamos, técnicamente muy bien hecho. Pero esta situación tiene un reverso. Las acciones que expone el cine son susceptibles de un análisis mucho más exacto y acometido desde muchos más puntos de vista que el que se lleva a cabo sobre las acciones que se representan en la pintura o en el escenario de un teatro. Los grandes actores de teatro saben de que por el carácter, ¿cómo puedo decir?, existencial de la obra de arte, una representación de la misma obra es casi irrepetible por el carácter existencial, situacional y del entorno al que están sometidos los artistas, ¿no? A lo cual es imposible, situacional y del entorno al que están sometidos los artistas, ¿no? A lo cual es imposible sustraerse, pues.
¿no? Entonces, tal es así que en última instancia, la representación de una obra de teatro, hagan de cuenta, son 100 representaciones, en última instancia es irrepetible. En cambio, en el cine sí, pues porque es una sola representación, un solo montaje, y eso se puede repetir, ¿no? A tal grado de que, bueno, se pueden hacer análisis profundos al respecto. Es lo que permite el cine, que podamos leer, digamos, una obra varias veces hasta sacarla. Es increíble, pero hay algunos directores de cine que se consiguen no solamente buenos guionistas, sino muy buenos fotógrafos, que las escenas parecen verdaderas pinturas pictóricas, preciosísimas, y muestran un montón de detalles que en la literatura está difícil, y hasta en la obra de teatro está difícil recrearlas, por decir, ¿no? Estoy tratando de ver. Hay una película, no es Sensibility, es, ¿cómo se llama? Prejuicio y... Entonces, vi la película hace poco y me impresionó por el tipo de detalles que pone en la película, pues. No, o sea, para mí era superficial la actuación de los artistas, por decir que está bien, sino los detalles que ponen de la vida en ese entonces, está situada en Inglaterra, siglo XIX, pero sí unos detalles que uno no, o sea, muy bien representados realmente, así que la vida cotidiana, ¿no? Con lo cual uno puede hacer una recreación, por decir, de esa época y por qué en parte los personajes actúan como actúan, por decir, ¿no? Ya no me refiero a los artistas, sino, digamos, a los personajes a los cuales se refería Jane Austen, ¿no? Entonces, eso lo permite el cine. El cine indica la situación de manera incomparablemente más precisa y esto es lo que abre sus mayores posibilidades de análisis frente a la pintura. Bien. Con respecto a la escena, dicha capacidad está condicionada por el hecho de que en el cine hay también más elementos susceptibles de ser aislados, ¿cierto? Tal circunstancia tiende a favorecer, y de ahí su capital importancia, la interpenetración recíproca entre ciencia y arte. Y aquí, digamos, la técnica permite eso, pues. Sin el desarrollo de la técnica, más que la ciencia. Bueno, la ciencia permite el desarrollo de la técnica y al revés. ¿No? Por ejemplo, esa capacidad de captar detalles de la imagen ultra high definition 4K, ¿no? En ambientes de poca luz, no, hombre, así permite captar imágenes, pero preciosas, hermosas, y en parte apreciar cosas que normalmente, digamos, no apreciamos. Y esto sí, digamos, es, por decir algo, que se le agradece a esta conexión entre la ciencia y el arte. En realidad, apenas puede señalarse si un comportamiento limpiamente dispuesto dentro de una situación determinada, como un músculo en un cuerpo, atrae más por su valor artístico o por la utilidad científica a la que se presta. ¿Sentía usted de que, para qué pues? ¿Para qué? ¿Para qué pues? ¿Para qué? Pongo un ejemplo. Es ridículo, pero funciona aquí. Los creadores del video, de las cámaras de video, yo no creo que hayan creado estas cámaras de video, digamos en los celulares, ¿no? Para que se pueda filmar a gente como el Evo
o el Malcu, o el Santos Quispe, o la Eva Copa, o el levantamiento de el pueblo en Sencata o en Sacaba, etcétera, ¿no? Entonces aquí el problema es la intencionalidad o la direccionalidad que nosotros le damos a eso que en principio ha sido producido con otro tipo de sentido y otra intencionalidad, ¿no? Sentido y otra intencionalidad, ¿no? Y eso ya escapa al arte, o sea, y también aquí a la técnica. Y eso es problema nuestro. No es problema de ellos, es problema nuestro. Siempre digo el para qué. Estos muchachos que estaban interpretando Flor de Retama. Tienen una técnica en la guitarra que es bien ayacuchana. Hay uno de los creadores de ese tipo de técnica en la guitarra es un tal Raúl García Zárate. Es un guitarrista al quien yo seguí fines del 70, principios del 80, me encantaba muchísimo su estilo. Yo decía, hagan una guitarra Godín, que es una guitarra, bueno, en parte moderna, pero es una guitarra técnicamente muy bien elaborada en Canadá, ¿no? Y está hecha para jazz, para el rock, etcétera, ¿no? Pero ellos, pues, a eso le sacan este tipo de feeling, este tipo de sentimiento propio del calullo. Es un ritmo es una técnica muy quejosa, la hace llorar a las cuerdas realmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por decir, la técnica que han desarrollado para hacer las guitarras Godín, ¿no? Que es para enchufarlas, o sea, eléctricas, con cuerdas de nylon, aquí sirve para esta autointencionalidad estética, ¿no? Recordar a los asesinados, a los jóvenes estudiantes muertos por el ejército. En ese entonces creo que estaba en la página 215 ya. Una de las funciones revolucionarias del cine constituirá en lograr que se reconozca que la utilización científica de la fotografía y su utilización artística, que antes iban generalmente cada una por su lado, son idénticas. ¿Será? ¿Será, compañeros? Por ejemplo, los aviones espías tienen, imagínense, en la década del 60, creo que el 62, los gringos desarrollaron el avión UH-2, creo que era. Un avión espía con el que fotografiaron los lanzadores de misiles en Cuba, ¿no? Avión UH-2 creo que era. Un avión espía con el que fotografiaron los lanzadores de misiles en Cuba, ¿no? Desde una altitud, o sea, pues, eso es altitud, pues, y las fotografías que sacaban eran de una gran resolución. Es una gran resolución, ¿no? Se desarrolla la técnica, pues, en este caso que de la fotografía. Para el cine, no, es para el espionaje, ¿no? Entonces aquí es idéntico. Se podría utilizar eso también para para otra intencionalidad, por decir. Lo que quiero decir con esto es de que la intencionalidad puesta en la producción de un ente no es formar, ¿no? Entonces son idénticas, digamos como que tengo mis dudas. Sigo. Haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo, el cine aumenta, por un lado, los atisbos en el curso irresistible por el que se rige,
nuestra existencia. Pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado enorme. Lo último, perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si se dan cuenta, compañeros, empezando por la tematización de la obra de arte en términos de pintura, ahora estamos en la asunción o subsunción de muchos campos del arte en el cine, ¿no? Y ha hecho el pasaje, pues, ¿no? Digamos, en parte del desarrollo de la obra de arte. Ahora, que la pregunta sería, ¿la tendencia contemporánea actual del desarrollo del arte se podría sintetizar en el cine? ¿O se sintetizará en el cine? Pregunta. Porque fíjense, en el cine no solamente está la fotografía, no solamente está la pintura, está también la música, está el teatro, la fotografía. ¿Qué más? Están sintetizadas. La literatura es la tarea de los guionistas, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Será, digamos, la gran síntesis de la obra de arte en la modernidad? Pregunto, o sea, no estoy haciendo ninguna afirmación, solamente me estoy preguntando. Tal es así, digamos, de que a partir del cine podamos hacer ahora una radiografía del desarrollo del arte y cómo es que podríamos transformar ahora, digamos, el sentido, la perspectiva del arte moderno, enajenante, por decir. En todo caso, digamos, en el cine estaría algo así como la avanzada privilegiada del arte contemporáneo. Pues, sin negar a la pintura, porque hay pintores muy buenos, hay músicos muy buenos, fotógrafos muy buenos, actores muy, muy, muy buenos. No sé si han visto ustedes, ya les hablé, creo, esta película Anonymous, que es una supuesta biografía apócrifa de Shakespeare, y quien presenta es Derek Jacobi. Es una leyenda en el teatro inglés. Fue el actor principal de una serie, Yo Claudio creo que se llamaba. Presenta a la película, sino el modo como se presentan los personajes en la película a la trama esta. O sea, lo hacen bien creíble. Se lo hacen, o sea, es lo que me admira de este tipo de actores, ¿no? Desgraciadamente en nuestro medio no hay. O sea, representan tan bien al personaje o a los personajes que hacen creíble una trama, una historia. En nuestro caso no pasa eso. Por ejemplo, cuando tratan los europeos o los gringos a sus temas históricos, digamos, constitución de sus países, cómo han luchado, etcétera, etcétera. Todas sus películas históricas en general son buenas, son creíbles, están bien reconstruidas. Todos, cuando en América Latina queremos, todas sus películas históricas en general son buenas, son creíbles, están bien reconstruidas. Todos, cuando en América Latina queremos hacer eso, no son nada creíbles. Estas películas de, ¿cómo se llama? De Simón Bolívar, todo eso, pues se nota o sea, los personajes no tienen la más y también los realizadores, directores, todo eso, pues parece gente disfrazada de hoy que se han disfrazado de algo del pasado, pero no lo hacen creíble. Que los europeos y los gringos lo hacen creíble, pues, ¿no? Y en parte este es el desarrollo de, digamos, escuelas de teatro, pero ya no pensó en el teatro, sino pensado en el cine, ¿no?
En Inglaterra, bueno, es un país formado por el teatro. En la década de bloque, por cada cuadra había un pequeño lugar en el cual todas las semanas había una representación teatral. No, pues eso es tener cultura teatral, ¿no? O sea, no estoy diciendo hay un teatro, no estoy diciendo eso, sino, digamos, hasta un pub, ¿no? O así algún ambiente en el cual semanalmente representaban artistas una obra de teatro, ¿no? Y tienes cualquier cantidad de obras, ¿no? Y ahí, bueno, por eso hay cualquier cantidad de artistas que de ahí pasan naturalmente al cine, ¿no? Cosa que nosotros no tenemos esa cultura, compañeros. No tenemos, ¿no? Y aquí en Bolivia, en La Paz, ¿cuántas salas de teatro habrán? ¿No? Yo creo que los dedos de mis manos representaciones o eran más representaciones musicales que obras de teatro, ¿no? Entonces no hay cultura, pues. Tal es así de que, o sea, cuando se quiere hacer cine, no hay artistas. Entonces las obras terminan siendo mediocres, ¿no? Parece que soy muy duro a veces, ¿no? Con nuestro cine. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar por los aires ese mundo carcelario. O sea, por ejemplo, algo bien sencillo, ¿no? Una escena. ¿De cuántas tomas está constituida? En una buena película hay tomas que duran 2 segundos, 1 segundo. Y con esas tomas montan una escena. Se hace la cosa bien dinámica, ¿no? En cambio, en nuestro cine, a veces una escena es una toma. ¿Qué pasó? ¿No? Y además sin criterio, ¿no? Estaba viendo un video, es un clip musical, ¿no? Hacen el escenario muy bueno, muy bien montado. Es de una agrupación peruana, ¿no? Un escenario muy bonito, muy, muy bien montado. En la playa, ahí con velas, con flores. Estaba bonito el escenario. Pero yo digo, tanta producción, tanto dinero, tanto montaje, ¿para qué? Le ponen unas velas con flores. Estaba bonito el escenario. Pero yo digo, tanta producción, tanto dinero, tanto montaje, ¿para qué? Le ponen una sola cámara y encima que la cámara es, ¿cómo se llama? Está en un dron, ¿no? Entonces, con una sola cámara, que no, pues, se pierden un montón de detalles encima de eso, pésima la iluminación. Y eso es no saber hacer las cosas, pues, pero quienes armaron todo el set con mucha idea, con mucha creatividad. Realmente estaba lindo el escenario, pero la realización, pues, pésima, pésima. Y así es tipo de cosas, nos falla, así en el cine, nos falla. Imagínense representar en el cine, en el óptimo sentido de la palabra, las luchas del Maipo, ¿no? Del Felipe Quispe. En el óptimo sentido de la palabra, las luchas del Maipo, ¿no? Del Felipe Quispe. Ni canciones le han dedicado. Espero pues, que lo hagan, ¿no? Sigo. Y así podemos emprender entre sus diversos escombros confiados viajes llenos de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y con la cámara lenta se alarga el movimiento, ¿cierto? Y con la cámara lenta
que alarga el movimiento, podemos ver cosas que habitualmente no vemos, como el transcurso de una bala, por ejemplo, ¿no? En esta serie de, ¿cómo se llama? Pues, de este personaje que vive en nuestra realidad, pero que lo transportan, que a veces todo virtual y lo transportan a Matrix. Ahí se ve por primera vez, bueno, yo he visto el transcurrir de la bala, ¿cómo se llama? En cámara lenta, qué impresionante, ¿no? Y cómo, bueno, ya son efectos, el personaje o la personaje pueden evadir, ¿no? O esquivar, digamos, el curso de las balas para que no les afecte. Bueno, eso ya es el cine, pues. O sea, en la realidad pasa eso, pero nosotros ya no captamos eso, a no ser por el cine, ¿no? En una ampliación no solo se trata de aclarar lo que de otra manera no se vería algo, sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales totalmente nuevas. A ver, en parte es cierto, pero yo conocí a gente, y esto es el problema de la mística, ¿no? Yo he conocido a gente nuevas. A ver, en parte es cierto, pero yo conocí a gente, y esto es el problema de la mística, ¿no? Yo he conocido a gente que podía ver en real time la realidad de modo lento. Los místicos dicen que pueden acortar el tiempo o alargarlo. ¿Qué les parece? Y lo que la técnica, en este caso en el cine, estaría haciendo es eso, o sea, mostrar, aunque sea en el cine de modo virtual, que eso sí es posible, ¿no? Pero cosa que era ya percibido o captado por los místicos. Imagínense que seamos capaces nosotros de detener el tiempo o de acelerarlo, ¿no? ¿No? O sea, en la realidad, los místicos cine podemos ver que sí se puede hacer eso. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y entonces, pensar en la posibilidad de la percepción de la realidad de otro modo. Es como los mundos paralelos. Los místicos dicen de que fácticamente nosotros vivimos paralelamente otras realidades. O sea, no es que nuestra corporalidad esté viviendo una vida paralela, sino en este momento nosotros estamos viviendo de modo paralelo y no nos damos cuenta de eso. ¿No? Entonces, en parte, bueno, el cine posibilita que podamos ser conscientes de que en parte eso es posible, ¿no? Y tampoco la cámara lenta se limita a aportar temas conocidos del momento, sino que de absoluto operan como lentificaciones de movimientos más rápidos, sino propiamente como movimientos deslizantes, flotantes, supraterrenales. Ahora, otra vez, ¿no? A lo que voy. El problema ya no es solamente tener una representación de lo que sea la realidad. El problema, digamos como en este caso, ficción, ¿no? El problema es que efectivamente podamos hacer eso. Ese es el problema, ¿no? Y en parte el cine, el buen cine, nos muestra que eso se podría. En este momento no, o mejor, se podía hacer. No es que no en tiempo futuro, sino en tiempo pasado se podía hacer, pero que ahora no se puede, pero que antes sí se podía. Ahora, ¿por qué? ¿No? Es un retrotraer o traer una realidad que en parte ha dejado de puede, pero que antes sí se podía. Ahora, ¿por qué? ¿No? Es un retrotraer o traer una realidad que en parte ha dejado de ser al presente para ver en qué medida eso puede seguir siendo o sigue siendo, pues, ¿no? Como ¿cómo se llama? Los actores de esta película
La misión, de los personajes centrales, Robert De Niro. No sé si la han visto. ¿No? Entonces, es que, bueno, la historia de la conquista, ¿no? Siglo XVII. Las grandes misiones jesuíticas. Entonces, a los personajes, a los que representan a los indios, la película la hicieron en Colombia. A los que representan a los indios, la película la hicieron en Colombia. Entonces, les hacen la entrevista a quienes actúan de indios. Y son indios, pues. Entonces dice, el que hace de rey de los indios, están representando a tupi guaraníes y guaraníes. Pero son colombianos. Entonces, cuando nos presentaron el guión, dice, el personaje dice, bueno, pues aquí no tengo que representar nada, es lo que estamos haciendo ahora, es lo que siempre hacemos. Mis padres y mis abuelos han hecho eso. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Seguimos luchando por nuestras tierras, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Seguimos. O sea, yo no tenía que, en parte, actuar, sino que tenía que ser lo mismo que estoy haciendo ahora. También algo similar a la película Y también la lluvia. Es una película, se muestra cómo es que, bueno, también sobre la conquista, ¿no? La llegada de Colón y los españoles a las supuestas islas caribeñas, pero lo hacen en Cochabamba. Entonces, los mismos en la película, los mismos directores de la película, dentro de la película, narran en la película con su actuación de que la lucha de los indios, desde el tiempo de Colón hasta el día de hoy, ha sido la misma, sigue siendo la misma. O sea, han cambiado los personajes y en parte el escenario, pero sigue siendo la misma. Y en parte, digamos, al vidente, al cineasta o al cinéfilo, le permite actualizar en el presente algo que ha pasado en el pasado, pero que no ha quedado en el pasado, sino que sigue siendo actualidad en el presente, ¿no? Sigo y con esto termino. De este modo se hace patente que la naturaleza fotográfica, eso ya es literal. Una cosa es el ojo que mira y otra cosa es el ojo que mira a través del lente de la cámara. Eso es literal, ¿no? Imagínense ahora en el cine. Es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que el hombre elabora con plena conciencia, presenta otro elaborado inconscientemente. Es la intencionalidad presupuesta en el ojo que capta algo, ¿no? El por qué llama la atención. Es corriente que alguien pueda darse cuenta, aunque no sea más que a grandes rasgos, de la manera de andar de las gentes. Pero, desde luego, nada sabe de su actitud en esa fracción de segundo en que se da el primer paso. Y a veces, bueno, depende del tipo de close-up, depende del tipo de enfoque, el tipo de ángulo inclusive, para que eso sea... No, y a veces, bueno, depende del tipo de close-up, depende del tipo de enfoque, el tipo de ángulo inclusive, para que eso sea no solamente visible, sino inteligible, o sea, cognoscible, entendible. El por qué, digamos, de esa manera de caminar, de esa manera de mirar, de esa forma de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, compañeros, nos hemos pasado de tiempo. Aquí nos quedamos. ¿Algún comentario o pregunta?